Hola, bienvenidos a Diálogo. Soy Facundo Bodaño, me encuentro con Matías Olejolce y esta vez nuestro invitado es el sociólogo argentino Gabriel Bomaro. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Gabriel, me gustaría empezar hablando un poco de sociología argentina en general, ¿no? Me gustaría que recomiendes algún sociólogo argentino que consideres, bueno, una lectura interesante, una lectura fundamental para el lector curioso de ciencias sociales o de filosofía, que no tenga por ahí una formación muy técnica en sociología. ¿Qué autores podrías recomendarnos? Hay un montón de autores. Por suerte, la sociología argentina está muy vital, muy creativa, y en las últimas décadas surgieron autores y trabajos realmente fundamentales. Me costaría nombrar una sola persona, sería injusto con las que no nombre. Creo que tendría que ver también un poco con los temas de interés de cada autor, digamos, de cada digamos, persona, lector o lectora. Entonces, creo que si hay gente que le interesa más los temas políticos, hay algunos autores que han hecho aportes muy interesantes en los últimos años, los temas más eh, de sociología de la cultura, de la economía, de la sociología de los problemas sociales, en fin, hay como ahí, insisto, un puñado, una linda docena de autores y autoras que creo que en los últimos años han hecho muchos aportes. Uno puede ver el catálogo que tiene, por ejemplo, Siglo XXI, que es el editorial en la que yo publico, y puede ver ahí los libros de, digamos, de la última década y seguramente va a encontrar una linda, un lindo paneo de buena parte de la producción, por supuesto no toda, pero buena parte de la producción de nuestra sociología. También han salido cosas en Paidós, en Debate, Fondo de Cultura. Bueno, hay como mucha actividad, y yo creo que lo más importante para un lector o una lectora que, que esté interesado o interesada por comprender los fenómenos contemporáneos o los fenómenos sociales desde una perspectiva más profunda y más eh, menos atada a la coyuntura, por así decirlo, o a las preguntas más efectistas que suele estar asociadas con quienes están solamente anclados en la coyuntura. Digamos, les diría que por suerte la sociología argentina en los últimos años ha asumido la importancia de dirigirse a estos lectores y estas los lectoras no expertos, y hemos, creo, producido trabajos que intentan dialogar con lectores más amplios, con lo cual tampoco te diría que es un terreno tan arduo, viste, que no digo, cualquier persona que entrenada en la lectura de cualquier cosa, te diría, puede abordar buena parte de los libros producidos por mis colegas en los últimos años, en parte porque fueron libros pensados para ser leídos por más que por colegas. Respondí más o menos, pero creo que No, me no, divierte yo más creo que, eso que dar nombres. claro, pero creo que se entiende, ¿no? Que en el siglo XXI hay un cierto catálogo de especialización que al mismo tiempo se puede ampliar a un público más masivo, por decirlo entre mil comillas. Aún así, algo que me interesa, por ejemplo, en tu escritura, y hay muchos autores que vos, bueno, por lo menos deslizás, que hacen una especie de esos, si bien esos doctores en sociología, tienen un abordaje básicamente etnográfico. Me gustaría saber cómo encarás epistemológicamente una investigación, o sea, bajo qué concepto lo haces, cuáles son tus autores, en los cuales basas tu marco teórico para poder ir al campo y dialogar con tus interlocutores. ¿Cómo construís eso? Mira, ahí hay muchas cosas, si no quisiera ser tan extenso en mi respuesta, pero voy a hacerlo un poco, así que discúlpenme si me extiendo en esto. Eh, es un poco responsabilidad de una pregunta tan cargada de dimensiones. Eh, Te diría dos cosas. Una primera es que yo tengo una formación sociológica muy clásica en un sentido. Yo me formé en Argentina, en la UBA, en los años 90, en una sociología que estaba entre
entre los debates más políticos, sociológicos de los años 80, 90, en unas relecturas, debates sobre la actualidad del marxismo y sus vueltas y sus críticos y sus em, digamos, reversiones, por así decirlo, y una teoría social que tenía a Weber y a Durkheim como pilares fundamentales. Yo digamos, me formé mucho con Sidicaro, por ejemplo, que era un sociólogo un sociólogo que es un gran lector de Durkheim y de Weber, y luego con un sociólogo que se llama Carlos Prego, con quien di clases durante unos años, que me enseñó mucho a entender la sociología interpretativa e interaccionista y a entender y a usar bien a Pierre Bourdieu. Entonces, digo, yo creo un poco entre Pierre Bourdieu, el interaccionismo y los clásicos, y la fenomenología de Schutz, digamos, la pongo dentro de esa dimensión más de interpretativa, sin duda. Se construyeron como los pilares, si querés, de mi formación como sociólogo, y en paralelo yo tuve una formación como en teoría política, con lo cual también había una preocupación por cómo combinar teoría social con teoría política que tuve desde mi formación como estudiante. Esa formación teórica de base te diría que me acompaña hasta hoy, y cada vez que abordo cualquier problema están presentes esos autores con los que siento formé las bases de mi pensamiento y la matriz de mi pensamiento sociológico. Eh, eh, Después de eso, yo me fui a estudiar a Francia e hice ahí una formación de máster y doctorado con, digamos, los bourdianos. Me formé en el centro de Bourdieu, al lado de la oficina donde, digamos, que había ocupado Bourdieu hasta hacía muy poco tiempo. Eh, y ahí descubrí que la sociología bourdiana en Francia era sobre todo una sociología empírica, no era una sociología teórica, y empecé, creo yo, a intentar articular mucho mejor toda la preocupación teórica más de la carrera con una vocación de investigador, digamos. Empecé a pensarme más como investigador que como sociólogo teórico. Eh, y sobre todo la tradición burdiana, si vos pensás, lo que tiene de riquísimo y fundamental es un gran eclecticismo metodológico. El propio Bourdieu, si vos pensás en sus obras principales, tiene obras basadas en etnografía, digamos, sus trabajos en Argelia, sus trabajos en su pueblo, digamos, de origen. Son grandes trabajos etnográficos y parte de los pilares de su teoría de la práctica se basa en la etnografía, pero después Bourdieu en los años 70 empezó a usar mucho más intensivamente los métodos cuantitativos. La distinción está basado en encuestas y tiene otros trabajos en encuestas de usuarios de museos, en fin, tiene mucho trabajo en el terreno de la cultura, de los consumos culturales, asociado, digamos, con metodología cuantitativa. La miseria del mundo es un libro más de intervención, pero está basado sobre todo en revistas. Uno puede ver, digo, un gran eclecticismo en términos metodológicos que a mí me sirvió mucho para aprender que no hay una sola metodología de investigación, eh, digamos, que por sobre las demás, que en general las buenas investigaciones intentan articular lo cual y lo cuanti, la etnografía con las entrevistas, con las encuestas, con datos eh, secundarios cuanti, en fin, creo que es fundamental tener esta mirada multimétodos o métodos mixtos, como se dice ahora, en fin. Entonces, creo que en esas coordenadas teóricas y metodológicas intenté de ahí en más, de los años 2000, de los tempranos 2000 en adelante, encarar todos mis trabajos de investigación.
digamos, desde mis trabajos sobre las encuestas de opinión de principios, digamos, de 2005, 2008, mi trabajo sobre clientelismo y política popular después, sobre el PRO luego, en fin, todos los trabajos de más largo aliento que hice de investigación intentaron mantener esta impronta de eh, articulación entre teoría política y social y una mirada metodológica ecléctica y, y multimétodos. Y además, yo en paralelo, esto no sé si cuánta gente lo sabe, pero yo en paralelo hice una carrera literaria un poco interrumpida por mi trabajo académico, con lo cual tengo mucho respeto y mucha pasión por la forma en la que escribimos, y no me es indiferente escribir de un modo o de otro. Intento separar el mundo narrativo del mundo científico porque creo que responden a eh, imperativos, reglas y propuestas de lectura diferentes, pero cuando escribo sociología también intento tener un cuidado por el lenguaje y por la escritura, este, digamos, también hace que haya cierto intento narrativo en mi escritura, que ha sido también, digamos, que paga sus costos a veces. Digo, alguna vez me han evaluado artículos en algún journal así poco eh, importante, diciendo que lo que yo escribía no era ciencia porque parecía una narración o algo así. Digo, eso tiene sus costos porque no siempre los colegas entienden eso o consideran que eso está bien y forma parte de la rigurosidad de nuestra disciplina, pero yo sigo defendiendo eso y creo que la etnografía es una de las formas de escritura que mejor combinan eso. eh, y que permite tener una mirada muy aguda sobre el mundo, al, al, tiempo que contar una historia, por así decirlo, al lector. Eh, bueno, eso diría. Luego hay mucho más para decir, porque tampoco creo tampoco creo, soy un ortodoxo defensor de los métodos quali por sobre los quanti, porque creo que los métodos quanti son muy importantes y son muy claves para construir generalizaciones, para hacer mapas de circuitos, actores, espacios, digamos, sociales y políticos. Yo pienso, nuestro trabajo sobre el PRO hubiese sido imposible sin haber hecho casi de entrada una encuesta a los cuadros principales de ese partido. No hubiésemos descubierto todas las cosas que creo descubrimos y que nos dieron pistas para continuar investigando el tema si no hubiésemos hecho esa encuesta inicial. Así que creo también que los métodos quanti son clave, aunque tengan una aridez mayor para el lector no. Mencionaste la influencia de Bourdieu, ¿no? ¿Hay alguna influencia filosófica, algún autor, algún filósofo o ensayista que consideras que es fundamental para tu pensamiento a la hora de encarar un proyecto científico, algún epistemólogo? Eh, Mira, yo te diría, eh, yo nunca no tengo una formación tan sólida en epistemología o en las discusiones epistemológicas, eh, así que mis referencias son un poco básicas respecto de eso, pero sí, te diría que en términos eh, filosóficos, eh, o filosófico-epistemológicos, a mí la lectura de los trabajos de Foucault me fue muy marcante en un momento, y aunque no me considero Foucaultiano y tengo
digamos, miradas diferentes respecto de muchas cuestiones. Hay algo de la epistemología Foucaultiana y lo que implicó y todas sus lecturas de la epistemología francesa estructuralista, digamos, que a través de él me llegaron. Y luego sí tengo formación filosófica, para ser sociólogo me preocupé por formarme filosóficamente, cursé algunas materias con Jorge Dotti en Filosofía y Letras en los años 90. De hecho, creo que con una de esos cursos casi me recibí. Y ahí la lectura de Hegel y de Kant fue clave, pero no, digo, son digamos, lecturas clásicas y básicas. Eh, pero sí me interesa más, digamos, fui más ávido lector de filosofía que de epistemología, la verdad, en mi Claro. formación. Bueno, me Claro, y gustaría hablar de un tópico que es constante en tu obra, por lo menos tenés muchos trabajos publicados sobre eso, que es el PRO, ¿no? Y la historia del PRO, los análisis del PRO como partido. Me gustaría ir bien a los orígenes de Cambiemos, ¿no? La conformación de Cambiemos, que, bueno, estudiaste en muchos papers, como mencioné, se debe en parte a la alianza con la UCR, ¿no? En su paper de la construcción partidaria al gobierno PRO Cambiemos, trata a la UCR de partido decadente. Me gustaría que nos hable un poco de cómo se llega a esa decadencia, ¿no? De la UCR como partido y cómo termina en esta alianza con Cambiemos. ¿Cómo fue ese proceso, digamos? Creo que digo partido en decadencia, no partido decadente, que Claro, tiene una partido en decadencia. connotación un poco diferente o más ambigua en castellano. Eh, Mira, yo creo que el foco de mi estudio nunca fue el radicalismo. Hay buenos trabajos que muestran la crisis de ese partido, la crisis de sus votantes sobre todo. Para un libro que estamos escribiendo ahora con una colega, con Mariana Gené, sobre la conformación, digamos, sobre el gobierno de Cambiemos, eh, nos metimos un poco más en, en la historia reciente del partido y cómo el radicalismo llega a su alianza con el PRO. Eh, lo que te puedo decir son algunas cuestiones básicas, que es, la primera es que el radicalismo eh, tiene una primera crisis en la salida de Alfonsín anticipada del gobierno, de la que se repone parcialmente en su coalición con el Frepaso, logra, digamos, reordenar un sistema bicoalicional o bipartidario con un peronismo, digamos, y no peronismo, pero la caída digamos, de la alianza, el fracaso del proyecto de la Rubista, el fracaso que denotaba la crisis programática del radicalismo. Vos tenías el alfonsinismo y el derruismo realmente ya en posturas muy difícilmente conciliables. Eh, de hecho, Alfonsín es uno de los grandes arquitectos de la transición post, digamos, de la Rúa, eh, con Dualde. La caída de ese gobierno, digamos, realmente produce un colapso en el votante radical y en las élites radicales, y en muchos distritos del país hay un repliegue sobre, digamos, la provincia, donde había un radicalismo fuerte gobernando, se repliega en la provincia, y donde no lo había, hay más una diáspora, ¿no? Hay más una salida en búsqueda de nuevos horizontes. Eh, Eso hace, digamos, no olvidemos que en el año 2003 el radicalismo saca resultados mínimos a nivel nacional y a nivel de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. O sea, digamos, realmente tiene un colapso electoral. Hay también
un abandono masivo del votante radical, que no se va a terminar de recomponer, te diría, nunca, si uno sigue las opciones tomadas por ese partido. De ahí en más, fueron acompañadas muy escasamente por sus votantes, y al mismo tiempo el radicalismo no pudo volver a presentar después de 2003 una fórmula electoral propia. Siempre uno piensa que en el 2007 el candidato fue Labaña, ¿no? Que era, digamos, que había sido el ministro de Duhalde y de Kirchner, con Morales, pero digamos, fue Labaña. En el 2011, Ricardo Alfonsín ensaya una alianza con de Narváez, con lo cual también ahí hay una coalición hacia un peronismo centrista o de centro-derecha, digamos, que se repite. Y ya después, digamos, creo que esa generación, la generación de Sanz, Morales, que era la generación de recambio del radicalismo, es la que pragmáticamente encuentra en la coalición con PRO una tabla de salvataje para un partido que no encontraba el rumbo, que perdía electores por todos lados, y que no tenía candidatos sólidos a nivel nacional, ni siquiera un programa de gobierno claro. Eh, digamos, no olvidemos también que el kirchnerismo en el 2007, en su versión transversal, 2005-2007, atrae mucha dirigencia radical. Lo más visible de eso es la fórmula Cristina Cobos en el 2007, aunque se rompe esa alianza con Cobos y con algunos otros líderes del partido, otros quedan adentro. Zamora en Santiago del Estero, por ejemplo, es un producto de esa alianza, y uno ve todavía hoy que hay un sector radical que se mantiene cerca del el peronismo kirchnerista y sus aliados. Eh, el kirchnerismo roba parte, digamos, roba en el sentido, digamos, metafórico, pero digo, se apropia, ocupa parte de las demandas clásicas del radicalismo progresista, digamos, del alfonsinismo, derechos humanos, cuestiones culturales, eh, ocupa el lugar del progresismo cultural sin duda, y el radicalismo pierde un poco esas banderas, adopta mucho la crítica de la farsa, la idea de que en realidad eh, los verdaderos progresistas eran ellos, pero bueno, finalmente este, la realidad le terminaba devolviendo otra cosa. De hecho, el intento de construir ese frente progresista con Wiener, digamos, también fracasa, en fin. Digamos, uno no podría endilgarle a los radicales no haber intentado muchas cosas antes de haber llegado a echarse en los brazos del PRO, por así decirlo. Eh, Ninguna funcionó. Lo cierto es que estructuralmente parecía que el sistema político se iba configurando de un modo novedoso en Argentina, porque había aparecido por primera vez de un modo consistente un peronismo que hacía más guiños hacia el progresismo que lo que hizo históricamente, y que tenía una identidad, digamos, renovada que se agregaba a la identidad clásica del peronismo, y que ocupaba, digamos, era lo más parecido que la Argentina había dado de una coalición de centroizquierda social, y, digamos, en su base social y en su programa. Y, y al lado había un partido emergente que era el PRO, que crecientemente iba ocupando el hemisferio del centro derecha. En lo programático y en su voto era muy claro. El radicalismo no tenía mucho lugar en ese esquema, digamos, no encontraba espacio, y bueno, lo encontró como socio de PRO desde 2015 para aquí, probablemente con algunas esperanzas en sus líderes de recuperar algo del viejo radicalismo, y siempre creo que un partido con tanta historia es probable que una crisis de 20 años
tenga un peso diferente que en un partido más joven. Entonces, digamos, hay reservas todavía partidarias que le permiten soñar con un futuro venturoso, pero su realidad presente sigue siendo la de un socio menor, entre comillas, un socio no definitorio en una coalición con un partido más pequeño, en términos organizativos, en términos de extensión territorial, pero que tiene el programa y que tiene los candidatos por ahora. Veamos, ahora está la tentativa Manes, Lustó, hay algunos intentos de renovación que por ahora son más promesas, pero bueno, eso es lo que un poco podría... Sí, 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 se entiende perfectamente. Me gustaría ir ahora a su paper, La centroderecha y el cambio cultural argentino, porque ahí se define al PRO justamente como partido de centro-derecha en varios trabajos suyos también, y se lo cataloga como pro-comercio. Me interesaría saber hasta qué punto la categoría de pro-comercio se relaciona con la categoría de derecha, es decir, un partido que se declara pro-comercio es necesariamente un partido que se acerca a la derecha o a la centro-derecha, o no hay una relación tan clara y tan evidente entre lo que es derecha y ser o la categoría pro comercio. El término es promercado, no es procomercio. Y promercado tiene que ver con la idea de que en la distinción clásica entre Estado-mercado, hay un acuerdo en la teoría y en los estudios políticos de que la izquierda suele ser más defensora de la intervención del Estado en la economía, mientras que la derecha suele ser más defensora de la desregulación y de la primacía de las lógicas de mercado en la economía. En esa dicotomía, el PRO claramente es la primera fuerza política que nace con una marca pro mercado y al mismo tiempo quiere ser, digamos, mayoría, no tiene una posición doctrinaria como las derechas clásicas. Entonces digo, una fuerza electoralmente competitiva con una ideología pro mercado, luego del intento de la UCD que no prosperó, eh, eh, da cuenta, si se quiere, el robustecimiento de esas posiciones en Argentina. Uno puede decir, cuando uno estudia las posiciones de la sociedad en el par Estado-mercado, sin duda es una sociedad muy estadocéntrica argentina, con muchos consensos a favor de la introducción del Estado en la economía y en el área más social un poco menos, pero sí en la economía, pero al mismo tiempo hay un crecimiento sostenido de las posiciones eh, abiertamente defensoras de la desregulación. Promercado significa eso, de la desregulación económica. No es una idea de a favor o en contra de los actores económicos, sino de las lógicas que rigen en la vida económica, en la actividad económica, digamos, ¿no? Uno no puede Pero, decir, sí, perdón, dale. no, no, sí, sí, quería preguntar si es posible o considera que no es contradictorio una izquierda pro mercado. ¿Se puede ser de izquierda y pro mercado? Y es como ser un conservador progresista. Se puede ser, digamos, sí se puede, qué sé yo, no sé. No sé, pienso, por ejemplo, El, en el socialismo de la época de Juan B. Justo, por ejemplo, que suponía ciertas regulaciones estatales y era claramente socialista, por ejemplo. claro, justamente, vos lo estás diciendo. eh, no, la izquierda siempre prefiere la regulación del Estado sobre la actividad económica. Eso no implica ser antimercado, implica pensar que el Estado tiene que tener una fuerte presencia en la regulación de la actividad económica. Luego las izquierdas en su eh, diferencia interna tenés izquierdas más estatalistas, más autonomistas inclusive. Hay una izquierda autonomista con cierto peso, sobre todo en el ámbito cultural, que es antiestado, entre comillas, o que es contraria a una fuerte introducción del Estado, pero tampoco es promercado, tiene una idea más de la espontaneidad social o de la autorganización social de la vida económica. Claro, de las Eh, cooperativas, por ejemplo, de las organizaciones por cooperativas ejemplo, por entonces digo, sobre... hay,
hay muchas variedades, sin duda, de posiciones, digamos, de izquierda, pero todas dentro de una gama de variaciones que suponen que la teoría de la autorregulación del mercado no es una teoría ni moral ni valorativamente aceptable, que la idea de que los actores económicos librados a su propia suerte van a producir resultados virtuosos para la sociedad en términos de justicia, que es lo que sostiene el liberalismo económico, digamos, eh, desde sus vertientes más moderadas, que creen que tiene que haber alguna intervención, digamos, del Estado, hasta las más libertarianas, si querés, que creen que cualquier forma de intervención del Estado es eh, una forma de robo, digamos. Hay ahí, digamos, también diferencias, pero hay una idea de que la propia iniciativa privada produce resultados virtuosos. Después, las ideologías nunca son, digo, hay un continuum ideológico y no hay un corte profundo entre el centro izquierda y el centro derecha, supongamos, por así decirlo, puede haber muchos puntos en común. La historia europea de las últimas 3 o 4 décadas muestra que la socialdemocracia y la derecha moderada se fueron acercando en sus posiciones. Eso trae otros problemas, pero en todo caso eh, a, hubo ciertos acuerdos en una especie de estado de bienestar, eh, digamos, reformado, con intervención, con mayor libertad para los actores económicos, pero sin una desregulación total que acercó, insisto, posiciones de izquierdas y derechas hacia el centro. Eh, entonces, eso da cuenta de que las posiciones siempre son continuum, nunca son discretas, siempre hay puntos de encuentro entre izquierdas, derechas, pero esquemáticamente uno puede decir que la izquierda está siempre más a favor de formas de regulación de la actividad económica y la derecha está más a favor de formas de desregulación de la actividad económica. Eso creo que Justamente en sus sí. papers se trata al PRO como partido, al PRO, cambiemos, ¿no? De centro derecha, en lugar de simplemente uno de centro. O sea, hay características que lo tiran precisamente hacia la derecha. Me gustaría saber cuáles son esas características que permiten definir al PRO o Cambiemos como centro derecha y no directamente como centro. ¿Qué es lo que le tira hacia la derecha? ¿Qué es lo que le hace de centro derecha y no de centro o de centro izquierda? Eh, A ver, lo que te estoy diciendo ahora creo que es un punto claro, ¿no? Estoy intentando explicarte, por un lado, que en el PRO priman las posiciones a favor de la desregulación de los mercados, del Esa mercado, sería claramente una de las características, sí. exactamente, del mercado laboral, del mercado de capitales, de los mercados en general. Cuando uno mira cuáles fueron, cuando Macri gana las elecciones de medio término en el 2017, propone una agenda de reformas y todas las reformas eran consistentes con las ideas económicas de la derecha, ¿no? La idea de reforma laboral, la idea de la reforma jubilatoria, que implicaba eh, un ajuste de las jubilaciones, y la idea de la reforma impositiva, que era de promoción justamente de los actores económicos y de baja de impuestos a los actores económicos. Entonces, eh, eh, eso forma parte de una agenda clásica de las fuerzas políticas de centro-derecha o derecha. Después hay ahí, insisto, visto desde la perspectiva de una derecha más dura, eso es tibio reformismo y no alcanza a ser, digamos, derecha, pero todo tiene que ver desde donde uno lo mire. Y por eso te digo que es un continuum y que no hay posiciones tajantes en términos ideológicos. Pero digo, la agenda económica del PRO es una agenda de centro derecha claramente, que considera que tiene que haber una presencia del Estado sin duda, pero con un fuerte sesgo a favor de la baja de los, digamos, la desregulación de la mano de obra y de los contratos, digamos, de mano de obra, y la baja de impuestos y la baja de regulaciones para los actores económicos. ¿En lo cultural considera que el PRO es centro derecha también en lo cultural? En lo,
en lo cultural es un partido que nosotros vimos claramente que es mucho más heterogéneo. En Argentina, a diferencia de otros países, inclusive a nivel de la opinión pública, no hay entre conservadurismo cultural y, digamos, liberalismo económico, si querés, que son las dos grandes vertientes de las derechas en el mundo históricamente, no hay el mismo alineamiento que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, donde en general, digamos, suele pasar cada vez más que, digamos, conservadores y neoliberales coinciden. En Argentina vos tenés una buena porción de los votantes, por así decirlo, con ideas económicas más asociadas con la derecha, que son progresistas o que son liberales en un sentido ya más político, digamos, y no económico en materia cultural. Y al revés, tenés votantes que defienden la intervención del Estado, que son más colectivistas en términos económicos, o sea, son más de izquierda, pero que tienen posiciones más conservadoras en lo cultural. Eso también se expresa a nivel de las élites, a nivel de las dirigencias partidarias. Vos tenés dentro del PRO sectores fuertemente conservadores en lo cultural, las derechas tradicionales, el propio Macri, bueno, digamos, con muchas ambigüedades, pero finalmente el macrismo en su último tiempo hizo muchos más guiños a los celestes que a los verdes, digamos, recuerdan en la campaña del 19, finalmente el macrismo terminó jugando más ese voto celeste, porque pensaba que el verde lo perdía, pero tenés sin duda un ala dentro de Cambiemos, de la coalición Cambiemos, y en menor medida dentro de PRO, que son los mismos, que son sobre todo los que vienen de origen radical, los que tienen origen en el partido de acá, que es un partido laico, fuertemente laico y con una historia de valores culturales progresistas, que se parecen menos a eso y se parecen más a las ideas culturales progresistas. Ahora, si uno viera eh, el programa cultural del macrismo, es más, yo creo que por estas diferencias es más inexistente, o sea, no es un partido tampoco que haya hecho hincapié en esa agenda cultural. Eh, la gran diferencia es, sin duda, cuando Macri habilitó el debate sobre el aborto en el 18, claramente en un país como Argentina era claro que si no había un empuje presidencial de esa ley no iba a salir, si uno compara los dos momentos, 18 y 19, es claro que la gran diferencia fue que el partido, digamos, de gobierno en un caso hizo más fuerza porque la ley, digamos, se aprobara y en el otro no, pero sin duda ahí Macri mostró su plasticidad cultural, digamos, su capacidad de hacer, digamos, no es un conservador duro, claro, pero entonces, en resumen, te diría, en lo cultural es mucho más heterogéneo el PRO y sin duda mucho más Cambiemos que en lo económico. Claro. Bueno, Luego, justamente, sí, sí. sí, no, hay un solo punto más, que en Argentina eso es muy importante, que es todas las posiciones que están entre que son más vinculadas con lo social, si se quiere, en donde PRO también tiene en sus elites y en su programa una concepción más clásicamente de derecha, mano dura en el tema seguridad, posiciones más antimigrantes o críticas de la inmigración, ¿se acuerdan Macri cuando hablaba de la inmigración descontrolada? Posiciones más eh, críticas de los programas sociales y la idea de que hay un mal gasto, digamos, de fondos ahí. Digo, ahí también hay todo, bueno, ser más antisindicales en sus posiciones, ser más duros con la protesta digamos, social y más pro represión digamos, de los piquetes. Eso nosotros digamos, lo hemos medido en nuestras encuestas a los cuadros de PRO, y también hay todo un paquete ahí de ideas más próximas, más cercanas a un pensamiento conservador que un pensamiento progresista. Cuando en 2015 ganó Macri, el filósofo recientemente fallecido Mario Bunge sentenció que ganó el populismo de derecha. ¿Qué opina de esta definición? ¿Se puede hablar de Cambiemos como populismo de derecha?
Estaba por tomar un mate, justo. Pensé que era más larga No, tu no, pregunta. no, tome Eh, tranquilo, tome tranquilo. no, no. Eh, a ver, el término populismo de derecha es un término que sobre todo se usa para Europa, se acuñó en Europa. Ustedes saben que la historia del concepto en América Latina está vinculado con otro tipo de corrientes y de movimientos. Se usa en Europa sobre todo para movimientos que tienen que ver con el nativismo, o sea, que son defensores de los nacionales respecto de los extranjeros, que tienen posiciones más pro Estado, o sea, que tienen una especie de vuelta a la defensa de Estado, pero solamente para los nativos, que son más anti-elite. Me parece que ninguna de esas rasgos uno podría ubicar digamos, ni al PRO ni a Cambiemos. Yo no sé en qué, digo, digamos, no leí lo que vos digamos, mencionás, ni sé en qué pensaba Bunge en ese momento, Claro, claro. que tampoco es una persona que haya, digamos, no sé cuánto conocía él de esos debates sobre el populismo de derecha. En todo caso, me costaría a mí con mis lecturas y con las jornadas en las que pienso, ubicarlo en ese lugar. Claro. Claro, bueno, Facundo, querías. justamente, sí, sí, hablando de estas nuevas fuerzas políticas, aparece algo que es imposible de no identificarlo como político, que son las fundaciones, ¿no? En Mundo Pro o en la larga marcha de Cambiemos aparece un fuerte rol de las fundaciones como un órgano, ¿no? Que comunica a, entre comillas, la sociedad civil y el Estado, de cierta manera. ¿Cómo explicas el desarrollo de estos organismos definidos como apartidarios, ¿no? Por ellos mismos? ¿Y qué construcciones prácticas y discursivas permiten que exista este tipo de espacios que tienen una agenda política bastante clara y que se imbrican dentro del PRO para establecer lobby? A ver, yo te diría que hay en los años 80 en Argentina un desembarco de un fenómeno eh, que ya tiene lugar en otros países del mundo, en Estados Unidos sobre todo, pero también en Europa, que es el de las fundaciones asociadas con el diseño de políticas públicas y con la promoción de ideas políticas. Ya antes de eso, más en los años 60, habían comenzado las fundaciones más vinculadas con temas económicos, los think tanks económicos, ¿no? Uno piensa Fiel, digamos, la Mediterránea, el SEMA, digo, entre los 60 y los 70 se van formando esos primeros centros asociados con el pensamiento económico. En los 80, 90 aparecen fundaciones más vinculadas con políticas públicas en general, más con una agenda más amplia, ¿no? Eh, 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 Creo que la gran eh, virtud en términos organizativos de PRO fue saber usar ese formato muy afín al core, al núcleo electoral de PRO y al tipo de cuadros que le interesaba reclutar al partido, saber usarlo justamente como puente entre el partido y algunos sectores. Entonces uno puede pensar, la Fundación Pensar, el G25 y otros grupos sirvieron para que el PRO pudiera incorporar cuadros del mundo económico, cuadros profesionales expertos, etcétera, sobre todo esos dos tipos, digamos, empresarios y expertos digamos, de renombre en actividades y roles que eran más afines a estos grupos, que si los hubiesen, digamos, convocado para no sé, para un acto partidario, para otro tipo de actividades clásicas de los partidos en los que a los que estos sectores no se sentían convocados. Entonces, creo que el PRO encontró en esas fundaciones un formato organizativo que le permitió conectar con esos actores, darles un rol, eh, proponerles, digamos, un lugar dentro del partido, una épica
asociada con su intervención, con la idea de que los mejores se meten en política y hacen lo que los políticos no pueden hacer, en fin, una idea también como épica para estos actores, y luego les dio un lugar en el gobierno, así que todo este recorrido que funcionó bastante bien en el caso de Pro, entre los años todo 2011, 2012 y 2015, digamos, da cuenta de eso, de la plasticidad que tuvo el partido para adaptarse a estos grupos y ofrecerles una vía de entrada a la política atractiva para ellos. Claro, pero, Bueno, justamente, sí, pero hablando justamente de plasticidad, uno piensa en la eficiencia, en los que son mejores, etcétera. Lo que no encuentro son las metáforas del barro, de la política cotidiana, donde aparecen otros juegos y donde, digamos, hoy en día ya es mucho más claro y se pueden ver, por ejemplo, notas en Anfibia o, bueno, por supuesto, en tus trabajos, donde el PRO ganó fuerza territorial, ¿no? Lo que sería básicamente los lugares de los partidos de masas argentinos como el radicalismo y el peronismo. La UCD, por ejemplo, era muy difícil que tenga fuerza territorial. Básicamente, ¿cómo hace el PRO para ser un partido que comienza siendo de ideas de empresarios, financiado por De Narváez, con Macri como cara ahí? ¿Cómo llega a ganar fuerza territorial y, por ejemplo, a tener fuerza en la Villa 31 hoy, por ejemplo? Bueno, vos pensás que hay dos cuestiones fundamentales ahí. Una primera es que el PRO incorporó desde sus orígenes, incorporó a dirigentes radicales y peronistas con arraigo social, con base electoral territorial. Lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires y lo hizo también en el conurbano. La buena parte de los cuadros políticos de PRO, cuando hicimos la primera encuesta eh, digamos, la dirigencia de PRO, nos dimos cuenta que el 50% de sus cuadros provenían de la actividad política de larga data, y más o menos de ese 50, 2/3 eran o radicales o peronistas que venían de experiencia, digamos, que tenían actividad política clásica de caudillos locales, referentes locales, en la zona sur y en la zona norte de la ciudad y en la zona centro-sur también. Zonas en las que el voto de Cambiemos, perdón, de PRO en ese momento era, digamos, socialmente distante, ¿no? Y, digamos, esa incorporación fue fundamental para que el partido tenga arraigo y organización en barrios populares, en barrios, digamos, de clase media. Eso primero. Y luego, no olvidemos que el PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires hace muchos años. Es su tercer, su cuarto periodo en la ciudad. Hubo 2 de Macri y hay 2, digamos, de Larreta. Y en tantos años supo construir desde la gestión también redes políticas de apoyo, sobre todo en barrios en los que el vínculo con el Estado es más intensivo, más cotidiano y más fundamental, como por ejemplo los barrios conocidos como villas, en los que el tema de la urbanización, el tema de los servicios públicos, el tema de las ayudas del Estado, se negocia permanentemente entre los referentes locales y los gobiernos. En ese contexto, el PRO, insisto, siempre tuvo o intentó atraer, digamos, hacer vínculos, alianzas con referentes locales que les permitieran llegar a esos barrios, tanto para la gobernabilidad como para obtener votos. Y bueno, en algunos casos lo han logrado, sin duda. sí, a mí me gustaría por ahí salir un poco del tema del PRO, porque en su paper Unir a los argentinos, el proyecto de país normal de la nueva centroderecha argentina, se menciona que la sociedad argentina está dividida en cuestiones fundamentales como los límites justamente de la intervención estatal, algo que veníamos hablando antes. Para salir un poco del PRO, pero quedarse en este tema, ¿no? de la sociedad argentina dividida en cuestiones
sobre la intervención estatal. ¿Cómo ve la polarización que está causando ahora, ¿no?, el llamado movimiento liberal en Argentina con, bueno, referentes como Javier Milei? ¿Considera que tiene un riesgo potencial serio de polarizar aún más a la sociedad en este aspecto fundamental, o lo considera más bien como, digamos, un proyecto político con no demasiadas chances de ser masivo y de llegar al poder? Yo lo que te diría es lo siguiente. La polarización política en Argentina eh, actualmente en su expresión electoral tiene como grandes protagonistas a esta idea de una estructuración bicoalicional del escenario político. O sea, por primera vez, como empezamos a conversar antes, Argentina es un país en el que uno puede encontrar un sistema bicoalicional, ¿sí?, con dos grandes coaliciones políticas que se llevan la mayor parte de los votos en las elecciones, y esa estructura bicoalicional está alineada con ideas y con programas políticos más o menos asociados con el centro izquierda y con el centro derecha, como decíamos antes y en los cánones en los que dijimos antes. Eh, Hasta cuando hubo, en los pocos periodos en los que hubo bipartidismo en Argentina, eh, era un bipartidismo más de identidades culturales que de identidades programáticas. En el peronismo había posiciones de izquierda y derecha, digamos, bastante radicales y un centro, digamos, si quiere, digo, eh, cada partido contenía todo el continuum posible de ideas políticas, por así decirlo. El radicalismo y el peronismo tenían en su seno izquierdas, derechas, centro, centroizquierdas, centroderechas, etc. Esta, este, esta eh, organización del espacio político en términos de una coalición de centroizquierda y una coalición de centroderecha, que lo que llaman en los Estados Unidos una suerte de sorting, digamos, una diferenciación de los electores y de las élites, digamos. En Estados Unidos también, hasta hace unas décadas, había una izquierda republicana y una derecha demócrata, por así decirlo. Bueno, los partidos se fueron homogeneizando en sus posiciones y en sus votantes también. Algo de eso pasó en Argentina y hay dos coaliciones que organizan la competencia política, y eso es compatible con los votantes. Cuando uno mira qué pasó con los votantes, se fueron también construyendo. Cuando uno mira cómo son los votantes de Cambiemos o de Juntos por el Cambio y cómo son los votantes de Frente de Todos, también ve diferencias, por supuesto con matices, pero ve diferencias en términos programáticos entre unos y otros. Hay muchos puntos grises, hay muchos puntos de encuentro, y hay sobre todo una porción de la sociedad que no se identifica con un polo y otro, y que juega el juego digamos, es la que bascula de un lado a otro, oscila entre un polo y otro, pero las posiciones intermedias no alcanzaron en los últimos años a disputar este modo bipolar de estructuración de la competencia. Digo, finalmente los polos terminan traccionando al centro y la competencia se juega entre esos polos. Esa polarización tiene un componente más programático y un componente más afectivo. Es decir, tiene un componente programático que hay diferencias en los programas, pero también tiene un componente vinculado con la exacerbación de la mirada negativa sobre el otro, ¿no? Esa es la dimensión afectiva. Los Juntos por el Cambio creen que los kirchneristas son lo peor de que le pasó a la Argentina, lo que sea, y viceversa, los kirchneristas piensan que los Juntos por el Cambio son autoritarios y no sé qué. Hay como una mirada muy negativa de un polo hacia el otro, y hay una mirada, esto ha sido estudiado, los miembros de un polo creen que el otro polo está mucho más a la izquierda o a la derecha de lo que está en realidad cuando uno los estudia, digamos, ¿no? O sea, uno puede decir, el kirchnerismo es mucho más moderado que lo que los votantes de Juntos por el Cambio lo ven, y viceversa, los votantes digamos, Juntos por el Cambio son mucho más moderados que lo ven los kirchneristas
digamos, se imaginan actores mucho más reaccionarios, conservadores, lo que fuera. Lo que pasó en Argentina, entonces digo, esto creo que es un fenómeno bastante consolidado, que cuánto va a durar no sabemos. Puede durar 5 años más, 10 años más, o mucho más. No sabemos porque realmente son fenómenos que en un contexto, digamos, argentino tan cambiante en sus vaivenes económicos, sociales, en un contexto de tanta crisis económica, de tanta desgaste social, no sabemos cuánto de esto va a, digamos, cuán perdurable va a ser esta estructuración. Pero es nuestra realidad actual. En los últimos años, entonces digo, lo que yo diría es, en este contexto, tienen más chance de jugar un juego de crítica a esos dos polos por los extremos que los centros. O sea, los centros no pudieron construir una alternativa a esos dos polos. Aparecen actores a la izquierda del centro izquierda kirchnerista y a la derecha del centro derecha macrista que cuestionan por izquierda y por derecha a esos actores como demasiado tibios, falsos en sus convicciones, no suficientemente duros con el otro, en fin, que asusan a los bordes más duros de las izquierdas y las derechas y que movilizan a esos actores. Eso pasa en buena parte del mundo, como yo le decía antes, en Europa, sin duda, la crisis de la centroizquierda y del centroderecha por su gran acercamiento programático hizo que crecieran por izquierda y por derecha alternativas, y las más fuertes fueron sin duda por derecha, este populismo de derecha del que hablábamos antes. En Argentina parece que hay algo de eso con la aparición en los últimos años de estos fenómenos tipo Milei, tipo Spert, tipo Gómez Centurión. Sin duda, la movilización de la agenda social y cultural con el tema del aborto, con el tema género, movilizó al público conservador que se sintió amenazado también frente a estos cambios, y ahí también pesca buena parte de estos grupos. Como decíamos antes, el PRO es muy ambiguo culturalmente, estos grupos son sin ambigüedades conservadores en lo cultural, entonces ahí tienen un público que pueden, digamos, con el que pueden establecer vínculos y sintonizar. Y al mismo tiempo, te digo, yo creo que hay como una especie de encuentro de agendas en buena parte de América Latina entre ultraconservadores y ultraliberales en su crítica al populismo. Hay un antipopulismo creciente en la derecha, sobre todo ya con una concepción del populismo diferente de la que hablábamos antes, más con la idea de el chavismo, Venezuela, la chavización, con esa idea de un populismo de izquierda redistributivo, digamos, eh, y antimercado, como conversábamos antes. Entonces digo, eso en Argentina hoy en día no parece tener la capacidad para desestructurar la dinámica bicoalicional de la que hablábamos antes. Quiero decir, parece que por ahora esas dos coaliciones van a perder un poco por los extremos, pero van a seguir estructurando la competencia. Pero es cierto, sin duda, que para el centro derecha moderado, la aparición de una derecha dura les tracciona el discurso, digamos, les produce como un desafío de tener que tener ellos mismos su ala dura que contenga esos bordes y que no les haga perder 4, 5, 7 puntos, lo que sea, que una competencia cerrada entre dos fuerzas es mucho, digamos. Entonces yo creo que yo lo pensaría por ahora, en todo caso, más en términos sistémicos, cómo eso opera en la competencia entre los polos, y en términos culturales, cómo eso nos habla de un tipo de lector que estaba disconforme con la moderación del centro derecha y con su ambigüedad cultural, con su ambigüedad económica. Digamos, nos habla más de eso por ahora
que de la posibilidad de un triunfo abrumador de los libertarianos en las próximas elecciones. En el futuro no sabemos, pero digamos, qué pasará, pero yo prefiero hablar a más corto plazo cuando pienso estas cosas, porque vivimos en un país un poco incierto en sus desarrollos. Claro, o sea, es que puede ser que haya una victoria de los libertarios, porque a ver lo que. Hay algo que me gustaría indagar con vos, que es justamente la matriz discursiva. De hecho, algo dijimos, por supuesto, pero es muy novedoso y acá hay una gran diferencia con lo que es el PRO, con lo que es el kirchnerismo, con lo que es el radicalismo, que es básicamente prender una cámara, estar en YouTube y empezar a tirar ciertos conceptos que son muy vacíos, pero atrapan muchísimas personas y si nosotros observamos como fue la campaña de Milei o Expert no tanto, pero la de Milei mucho más marcada, que fue simplemente prender una cámara, decir estoy acá en, no sé, en Plaza Italia, estoy en tal lugar, y una importante cantidad de jóvenes muy disconformes con lo que se podría decir que para ellos es el sistema. Estoy citando a Stefanoni acá, lo que ellos en la rebeldía se volvió de derecha, lo que ellos consideran por sistema, eh, que simplemente van y tienen un discurso bastante violento. O sea, más allá de las ideas, como que las formas cambian. Entonces vemos una movilización distinta, un discurso distinto, porque el PRO buscaba ser más positivo, tiene una estructura partidaria tradicional. Eh, Se puede hablar ¿Cómo, que la campaña de Milei está, sin ser una exageración, en una metáfora fundada en el odio, básicamente. Se ve en el último discurso de Milei donde le dice a Larreta pelado de mierda, todas esas cosas que son como muy, en mi opinión, muy fascistizantes. Son discursos de odio directo, básicamente. Discurso de odio a lo que llama la casta política, al sistema, justamente, pero es claramente un discurso de odio explícito y sin camuflar. claro, pero cómo se construye, Gabriel, eso? O sea, ¿qué novedades encontrás? ¿Cómo ves que se está conformando esta nueva juventud, realmente esta nueva política, básicamente por la agencia de las redes sociales acá? Eh, Mira, hay cosas que sí sabemos y cosas que yo todavía no sé porque ni yo investigué ni se han investigado. Hicimos una investigación sobre lo que llamamos influencers reaccionarios de derecha, que sale en una revista en unos meses en México, que es un estudio que hicimos con Gabriel Kessler y con Martín Paladino sobre la actividad de estos influencers. Tomamos casos, digamos, de influencers en Argentina, Colombia, Brasil y Chile, y estudiamos su agenda, su actividad. ¿Qué Ese es influencers eligieron de Argentina? Me interesa saber. Seguro Laje, sí, Agustín Laje de Laje, Argentina. Nicolás Márquez. No, tomamos uno por país, de una larga lista, para poder hacer un estudio, digamos, también justamente cual y cuantitativo de su actividad en Twitter y en Facebook y en YouTube. Eh, y ahí, digamos, se desprenden varias cuestiones. Primero, sin duda, que esto, digamos, también en América Latina, la derecha reaccionaria, digamos, más dura, encontró en las redes sociales, ante la dificultad de tener acceso a los medios mainstream, que son más afines a las derechas moderadas, por así decirlo, ante esa cerrazón del camino de los medios mainstream, encontró en las redes sociales una vía de movilización, digamos, de popularización, de visibilización y de difusión de sus discursos. Eso es clarísimo. Es claro que eso les dio una destreza en el manejo de los lenguajes de las redes y de la lógica que implica esos espacios de interacción virtuales, fundamental. Al mismo tiempo, intenta movilizar seguidores en el cara a cara, en las charlas, las conferencias, cuando sacan libros, presentan libros, digamos, hay una sinergia entre el online
y el offline, que es muy interesante de seguir. Lo segundo que sabemos es que estas derechas, como digamos, yo les decía antes, sobre todo su gran adversario es la derecha moderada, digamos. Por supuesto que su enemigo es el populismo, el chavismo, la izquierda cultural, la izquierda progresista, el progresismo cultural, todo lo que está asociado con la agenda distributiva y con la agenda cultural, digamos, ¿no? Pero en términos de pulseada política, su pulseada, digamos, buscan su lugar criticando a la derecha mainstream por ser tibia y por ser moderada. Cuando cuando Milei le habla, digamos, a la reta, le habla también un poco a su adversario, digamos, con quien compite por el voto, ¿no? Que es esa derecha moderada. En tercer lugar, también sabemos que esta lógica de influencer todavía juega en los bordes del sistema político. En España, Vox, digamos, llegó un poco más lejos por ahora, y de hecho Laje está muy vinculado con Vox, digamos, vive en España, trabaja un poco ahí con ellos, y aparte de este lenguaje de la casta, se importa un poco de, digamos, de Vox, de la experiencia de Vox. Eh, pero por ahora juegan en los márgenes del sistema político en América Latina, sobre todo cuando hay derechas que ocupan el centro de ese espacio. Y además cuando vos ves, digo, entonces, Milei expresa un poco eso. Milei digamos, tiene una lógica de acción política de influencer, está más preocupado por cómo dan la cámara, por cómo, por ese impacto rápido de su discurso, por ser agresivo en un sentido de impactar mucho en el discurso y a la vez movilizar esa idea de que la derecha esta da una batalla cultural, ¿no? Digo, pelea contra los cánones culturales del mainstream en nuestro país. Luego, lo que yo te diría es, eso no sabemos cuánta efectividad puede tener per se. Lo que sí creo que es un fenómeno muy interesante, que no hay mucho estudio por ahora sobre eso, pero hay que ver qué significa eso, es que la pandemia colocó un terreno fértil para esos discursos, a mi juicio, y esto por eso lo digo más como intuición y no tanto porque haya ningún trabajo sobre eso, en la juventud, básicamente, porque la juventud, los chicos entre 15 y 25 años, son los que más sufrieron las restricciones de circulación, de encuentro, de movimiento que impuso la pandemia en Argentina y en muchos lugares del mundo. Frente a esos actores, el kirchnerismo es el poder, digamos, ¿no? O sea, es el gobierno, ya no es el movimiento rebelde, quiero decir. El PRO fue un movimiento que, digamos, fue muy ambiguo respecto, digo, como le toca gobernar, Dios también tuvo que imponer sus propias... Entonces, hay algo de anti-establishment, de antipoder y de bronca acumulada en jóvenes que vieron interrumpida su sociabilidad intensa de esos años. Digo, pienso en lo que una persona de 15, 18, 20 años digamos, quiere hacer, y es sobre todo verse con sus pares, salir con sus pares y hacer vida en la calle, digamos, por así decirlo, y fue lo que no se pudo hacer durante muchos largos meses del año pasado y algunos meses de este año. Entonces, frente a eso puede haberse acumulado un discurso antisistema o anti-establishment de bronca frente a una regulación excesiva de la vida de las personas. Hay que ver cuánto juega eso en el apoyo a... Yo agregaría también a tu Milei, análisis, ¿no? sí. Además de esto de que decís de lo que sufrieron por las restricciones, también hay una relación que es interesante investigar entre movimientos negacionistas anticientíficos y estos influencers de derecha. Por ejemplo, Agustín Laje consideraba que el virus había sido creado en un laboratorio. También, si uno ve, estos seguidores de derecha suelen ser antivacunas, o hay una relación
entre el movimiento antivacunas también y los movimientos de derecha, justamente porque esta visión, digamos, antisistema está muy relacionada también con la visión antisistema de los conspiranoicos, ¿no? Los conspiranoicos, los que siguen teorías de conspiración, creen que están yendo contra una coalición de gente mala, ¿no? Que trata de arruinarles de alguna forma la vida y tratar de tener el poder absoluto, ¿no? Esto lo vendrían a ser los Illuminati, los masones, en el caso, bueno, de la derecha, la coalición progresista o todos son socialistas, como los conspiranoicos también tienen esta idea, ¿no? De que todos están contra uno, todos forman parte de lo mismo. Estas visiones extremas, ¿no? También como que se pisan en gran medida. Y bueno, también los fundamentalistas religiosos también suelen tener estas visiones, ¿no? Digamos, contrarias a los consensos científicos, tanto sobre la vacunación como el coronavirus y en general también, ¿no? Como una visión, digamos, irracionalista y extrema de ver la política. Mira, la verdad, ahí te hablo desde lo que yo conozco, estudiando estos influencers, digamos, reaccionarios, no encontramos una primacía en sus discursos para nada de un discurso negacionista de la pandemia, ni de un discurso conspiranoide. No encontramos un movimiento, digamos, un vínculo con el movimiento antivacunas, no encontramos eso, la verdad. No digo que no exista, pero digo, por lo menos en estudio de estas figuras que son muy relevantes dentro del movimiento de las derechas reaccionarias, digamos, en la región, más bien te diría que usaron la pandemia para ir en contra de sus banderas, que son el progresismo, digamos, sus enemigos, que son el progresismo cultural y el Estado regulador o el chavismo como imagen condensadora de una, una una posición eh, digamos, antimercado, para ir a los términos de antes, en términos económicos. Eh, el movimiento, no sé, creo que es más complejo lo del movimiento antivacunas, porque me parece que también tiene una lista, digamos, tanto de izquierda como derecha. Hay ahí más complejidad en el tema. Yo no, digamos, no la conozco y no me gustaría meterme en ese tema porque no tengo ningún elemento, la verdad. Y prefiero, digamos, no ser preso de mis prejuicios cuando no tengo ningún elemento. Pero sí, paradójicamente, te insisto con esto, no hubo, y no hay en mi ley tampoco. Vos fíjate que ninguno de los de los de la derecha dura tienen un discurso contra las vacunas. El discurso Sí, contra a las ver, vacunas. Milei dijo que Sí, nos iba a vacunar, que no eran vacunas aprobadas. Sí, sí, sí. está bien, pero digamos, lo dijo como algo personal. También lo dijo Facundo Moyano, creo que lo dijo, ¿no? Digo, hubo otras figuras del arco. Digo, no sé si es un centro de su discurso, quiero decir, ¿no? Por lo menos no es un centro del discurso de estos influencers que estudiamos, que más bien pueden tener sí la idea de la conspiración, sin duda, que puede haber un origen del virus vinculado con China y eso sin duda, pero una vez el virus instalado no son, digamos, no se asientan en un discurso ni anticientífico, porque de hecho es una derecha que que cree en una idea de verdad científica que está de su lado, digamos, ni en un discurso, digamos, naturalista o de búsqueda de una vida por fuera de las vacunas o que fuera. Entonces, no, yo no iría por ahí, creo que, digamos, no digo que, digamos, que no haya voto por ahí, pero digamos, no iría por ahí para pensar lo que nutre a esos movimientos. Sí, más bien esta idea de que el gobierno aprovechó, o sea, la conspiración es aprovecharon esto para encerrarnos, para hacernos menos libres, para regular nuestra vida, para robar ellos. La idea de la casta es un poco también esa idea de que ellos, Milei dice ahora, supongo que él debe saber que lo que dice es, no sé si falso, pero en todo caso, digamos, no ajustado
En realidad es que si si deja de robar la casta política, se resuelven los problemas. Digamos, no hay que bajar el gasto no sé dónde, sino que vos decís, bueno, el gasto político en Argentina es muy bajo comparado con las jubilaciones, con los planes sociales, con los subsidios. Entonces, me parece que es claro que hay ahí una búsqueda así de excitar un nervio, si querés, más vinculado contra los gobernantes, contra los políticos, que ellos disfrutan mientras nosotros sufrimos. Hay algo de eso que es mucho más fuerte, creo, que el discurso anticiencia o antivacuna. Sí, bueno, podemos ir cerrando. No sé, Facundo, Sí, si sí. querés preguntar algo más. No, creo que podemos ir cerrando y bueno, con esta incógnita de cómo va a reaccionar la política argentina y la política mundial ante estas nuevas estructuras, que, bueno, realmente Gabriel, por mi parte, estoy muy interesado en leer este nuevo trabajo que anunciaste, creo que es disruptivo en el buen sentido de los términos, porque eh, durante mi maestría quería estudiar estos fenómenos y bueno, no encontré muchas cosas, y me dediqué estudiando otra cosa, así que me parece que es una colaboración muy importante. Así que, bueno, a todos los invitados antes le pedíamos que recomienden un poco de música. Por problemas de copyright con YouTube ya se hizo imposible eso, así que si nos podés recomendar algún libro que te haya marcado o que estés leyendo o que te guste, también sería algo, es algo que hacemos, así que te invitamos a que nos recomiendes algún libro. ¿Un libro de ficción o un libro de...? Cualquier cosa, algo que, como dije, algo que te haya informado, que estés leyendo, que te guste, cualquier cosa. Yo, digamos, desgraciadamente estoy leyendo últimamente muchas cosas de mi especialidad y poca literatura. Eh, uno, un libro muy interesante para entender cómo funcionan las cabezas, por así decirlo, y las estructuras de sentimiento y las sensibilidades vinculadas con el centro derecha, es el libro que se llama Extraños en su propia tierra, de una etnógrafa norteamericana que se llama Hochschild. Y es un libro que recomiendo fuertemente, muy etnográfico y muy polémico, si se quiere, pero es una etnografía de los votantes del sur pobre de Estados Unidos, del Tea Party, digamos, de la derecha dura estadounidense. Y es un libro que nos muestra muy bien cómo es necesario, más allá de que estemos de acuerdo o no con sus conclusiones, es necesario, eh, eh, digamos, construir una investigación social sobre estos temas digamos, que parta de la base que no solamente tenemos que interpretar a los que nos gustan, sino también a quienes no nos gustan para entender cómo funcionan las sensibilidades políticas y los alineamientos y las adhesiones de las personas en ese terreno, y además cómo se vincula lo político con otras cosas, ¿no? Como decíamos recién, cómo lo político cómo una decisión política puede provenir de una experiencia vinculada con la enfermedad o vinculada con una cuestión social, ambiental, cultural, en fin. No es un mundo aislado del resto de la política y digamos, tenemos que siempre verlo en su enraizamiento con otras cuestiones para entender cómo funcionan las adhesiones de las personas y sus sensibilidades. Bueno, perfecto. Lo busqué en Libgen y no lo encontré, así que bueno, después lo buscaré mejor. Porque en Mercado Libre miré y era increíblemente alto el precio. No sé si tenés alguna librería donde lo encontraste o algo así. Eh, el libro se consigue, sí, está, creo que digamos, la edición en español se hizo en España justamente y debe ser carísimo conseguirlo, pero bueno, en todo caso siempre no voy a fomentar prácticas ilícitas, pero seguro que si buscan bien lo van a encontrar por ahí, por la red. Bueno, Bueno, muchísimas Gabriel, te gracias, agradecemos el Gabriel. tiempo, realmente fue una charla muy buena y que permite pensar categorías políticas que buenos están, que las hemos visto en el pasado y que en el futuro se van a manifestar de otras maneras distintas. Así que bueno, Gabriel, fue un gusto y esperamos, bueno, contarnos algún día en persona, cuando todo esto
calme un poco más. Un placer, chicos, y que sigan los éxitos con el ciclo. Dale, Buenísimo. Gabriel, Muchas nos gracias vemos. y nos vemos. Saludos. Chao, hasta Chau. la próxima.